Me gustaría que si abres las Escrituras lo hagas en el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a leer bastantes textos de la Biblia, así que te animo a que tengas tu Biblia preparada para ir leyendo los textos. Y he titulado un poquito este pensamiento Más que vencedores. Más que vencedores. Y leeremos el texto donde está basado un poquito el mensaje. Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39. Me encanta ver a Pablo lleno de fuerza, lleno de esperanza, mirando el futuro adelante, sabiendo que el Señor es soberano, Rey absoluto, tiene pleno control, tiene un propósito, y después de describir que nada va a poder separarle del amor de Dios, escribe varias cosas. Dice en el versículo 37 con fuerza, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues vamos a tener una palabra de oración y os comparto un poquito algunos textos. Vamos a orar, ¿vale? José Luis, ¿serías tan amable de dirigirnos en oración? Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en este día. Señor, todo el mundo, Señor, celebra el día en que tú has resucitado. Nosotros sabemos que es verdad. Lo hemos vivido y experimentado, Padre. Yo te doy gracias que tú hables a través de tu palabra y que podamos ser fortalecidos y alimentados, y sobre todo, Señor, que podamos ir con esa alegría y con ese gozo a las casas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Algunos de los textos que vamos a leer en las Escrituras nos van a ayudar, pero antes que nada mencionar acerca de la resurrección del Señor. Cuando Pablo está diciendo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque el ministerio de Pablo en el libro de los Hechos, cuando él está predicando, está basado, de hecho, en la resurrección de Cristo. Y lo vamos a ver solo un momentito. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Justin, en el culto de inglés, el último que tuvimos, trajo un precioso mensaje sobre la resurrección del Señor, de 3 puntos, y basó su mensaje en la resurrección de Cristo. Y de hecho en las Escrituras está en todos los lugares, incluso 1 Corintios capítulo 15, lo puedes leer, hace una especie como de argumento diciendo, es que no tendría ningún sentido, pero ningún sentido, incluso para nosotros estar en esta mañana aquí, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Joaquim hace un tour acerca de la historia de George Lawrence, y en su tour que hace acaba en el cementerio y acaba pues dando algunas aplicaciones, y allí está la tumba de George Lawrence. La ruta y la vida de George Lawrence acaba ahí, no hay más. Su fruto continúa, porque Dios bendice la memoria de los justos. Y el poder del Evangelio en la vida de una persona continúa dando su fruto, pero lamentablemente acaba allí la historia. Otros continúan la historia, pero la historia de este hombre acaba ahí. No así la historia de Cristo. Él vive, Él resucitó de los muertos. Y por eso tiene sentido el que nosotros estemos esta mañana aquí, porque si Cristo no hubiera resucitado, lo mismo que George Lawrence, apaga y vámonos.
seríamos los más dignos de conmiseración, daríamos pena. ¿Cómo es posible que esta gente pueda vivir así como vive, teniendo esta esperanza y de repente que si Cristo no ha resucitado, yo no sé por qué la persona que cree que Cristo no existe o no ha resucitado dice, comamos y bebamos que mañana moriremos? No tiene ningún sentido. Pero Pablo dice, ellos viven sin esperanza y sin Dios, pero hay resurrección. Y porque Él vive, vosotros también viviréis. Entonces, la base del cristianismo está que el Señor vive, resucitó de entre los muertos. Y lo vamos a ver solo un momentito, algunos 6 principios acerca de la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo lo que hace es confirmar su divinidad. No es George Lawrence, con todo mi respeto, ¿eh? No es el hecho de que vas por las tumbas. ¿Habéis hecho el ejercicio de ir a un cementerio simplemente por ir? Te animo a que lo hagas. Te recordará que eres mortal. Y pásate por las lápidas y lee. Hay algunas muy interesantes. Hay algunos epitafios que la gente incluso... una vez cogí yo epitafios de las tumbas, hice una especie de... tenía un montón. Había uno que me gustaba, que decía, os lo dije, estaba enfermo. ¿Sabes? O me caí del caballo, ¿no? Pero es bueno. ¿Por qué? Porque te recuerda la fragilidad. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él vive. Pero confirma su divinidad, claramente. Lo vamos a ver en algunos textos que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Vale? Algunos textos que veremos. Pero confirma la divinidad del Señor. Valida su mensaje de redención. Porque las Escrituras están basadas en 2 puntos principales: la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Este es el plan divino de Dios. Cristo lo dijo mientras Él estuvo, tengo que morir y resucitar de entre los muertos. Y valida su mensaje de redención y como último punto ofrece esperanza de vida eterna. Por eso Pablo escribe, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El himno que hemos cantado, un día el río cruzaré, y sé que mi futuro está seguro, porque Él vive, yo también viviré, y da una esperanza de redención, de vida eterna, y lo vamos a ver en los textos que tenemos. Pero en el Antiguo Testamento hay 2 ejemplos muy bonitos, acerca de la resurrección y de la nueva vida. Uno está basado en el libro de Levítico, el primero que veis aquí, y el segundo en el libro de Números. En el libro de Levítico es un libro precioso para leer. A mí me encanta, es uno de los libros que más me gusta del Antiguo Testamento, el libro de Levítico. Y el Señor dijo algo muy interesante. Dice, tú cogerás 2 avecillas, 2 aves. Sacrificarás una avecilla, un ave. Le vas a derramar su sangre. Y esta avecilla muerta, la sangre que tiene, la pondrás sobre esta avecilla viva. Y entonces la lanzarás y saldrá viva. Y era el ejemplo de la resurrección. Está muerta, pero ahora vive. Visualmente la gente, el pueblo de Israel lo entendía, podía entenderlo, que la sangre de Jesucristo iba a traer redención y la muerte no queda ahí, sino que vive. Dios es un Dios de esperanza, de mucha esperanza. Y el pueblo de Israel ofrecía este sacrificio con una avecilla, la cogían, la sacrificaban, cogían la sangre, la ponían sobre las alas de la nueva avecilla y tenía que ser algo muy bonito. ¡Ah! ¡Vuela! Vive. También en el pueblo de Israel encontramos la vara de Aarón, que reverdeció. Estaba hablando acerca de quién el Señor iba a escoger como pueblo de Israel, líder del pueblo de Israel. Pero era una vara muerta, que no tenía vida. Puesta delante del Señor, empezó a dar vida. Algo que muere, ahora viene a la vida.
Es el mensaje constante de la Biblia, ¿eh? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La Biblia está constantemente muerte y vida, muerte y vida, muerte y vida. Y encontramos estos dos ejemplos muy bonitos. Uno en el libro de Levíticos, capítulo 14, y otro en Números 17. Pero no solo eso, sino que hay tres personajes en la Biblia que tienen tres cosas que decirnos muy hermosas. Vamos a ir el primero, Job. ¿Ya sabes qué texto voy a leer? ¿Alguien puede así decir el texto de Job que vamos a leer? ¿Cómo? Muy bien, Ezequiel. Vamos a leerlo en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Texto precioso. Ya el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel creía en una redención y creía en la resurrección. Era un pueblo que creía en la resurrección, y tanto que sí. Y Job, uno de los libros que dicen que es el primer libro del Antiguo Testamento escrito en tiempo, el libro de Job, dice así, Job, mirando e escribiendo por inspiración divina a través del Espíritu Santo, dice en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Vaya texto, en el Antiguo Testamento. Piénsalo un momentito, qué fe podía tener este hombre. No había mucha revelación. No había mucha revelación. No había mucho escrito. Pero es muy posible que Job tuviera esa comunión con Dios. Había una comunión con Dios. Y Job está diciendo, no, yo sé. Estamos hablando de un hombre en una situación muy complicada, muy complicada físicamente, muy complicada. Y él saca fuerzas, pone su fe en Dios y dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, mi carne, he de ver a Dios. ¡Qué bonito! Esta fue la lápida que pusieron en familiar mío, mi tía. Le pusieron esta lápida. Yo recuerdo como joven decir, ¡wow, qué bonita! Yo sé que mi Redentor vive. Esta es la esperanza que nosotros tenemos como creyentes. Pero Job ya desde el principio nos escribe esto y es un texto muy bonito. El segundo es David, en el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, versículo 10. Que dice, porque, vamos al versículo 9, perdón. Salmo 16, vamos a ir al versículo 9. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo, después este texto se va a usar, pero David está escribiendo y está hablando de que hay una resurrección, y como dice aquí el Señor Jesucristo, murió y su carne no vio corrupción alguna, pero hablaba acerca de que no dejarás mi alma en el Seol, resucitaré de entre los muertos, algo precioso. Pero en el libro de Daniel, capítulo 12, si vas a Daniel, capítulo 12, encontrarás un texto muy claro del Antiguo Testamento que habla de la resurrección. Y en Daniel, capítulo 12, versículo 2, y dice así, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2.
Daniel ya está escribiendo acerca, está diciendo, muchos de los que duermen serán despertados, y tantos resucitarán de entre los muertos, unos para vida eterna y otros, como dice aquí, para confusión perpetua. Existe una resurrección. Me gustaría dar 6 puntos rápidos, leyendo 6 versículos, que nos habla acerca de la resurrección del Señor. Es un fundamento sólido en la vida del creyente, ¿no? Y de nuestra fe. Es muy sólido. Es una tierra donde realmente el Señor, después de resucitar, hay 17 textos, 17 lugares donde el Señor se aparece claramente de que Cristo había resucitado, y es el fundamento sólido de nuestra fe. Yo suelo hacerlo. Leo 1 Corintios 15, el día de la resurrección. Realmente me encanta leerlo, cuando dice que a la final trompeta, ¿no? Como un pronto, ¿no? Y lo habla como un misterio, ¿eh? Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, ¿no? Habla acerca de esa resurrección del Señor. Es un fundamento sólido de nuestra vida. Y el fundamento sólido de nuestra vida, acerca de la resurrección, en primer lugar es porque es vida. Dios es un Dios de vida. ¿Has pensado en esto? Dios no creó la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado, pero Dios es vida. Él es vida. Por lo tanto, Él está expresando en el Nuevo Testamento que Dios no es Dios de muertos, sino de vida. Y por lo tanto, que es un Dios de vida, la muerte no tiene potestad sobre Él. Cuando Dios creó todas las cosas, las creó todas buenas, pero no creó la muerte. La muerte fue la paga del pecado, produjo la muerte. Pero Dios es Dios de vivos. Es un Dios que da vida siempre. Él es vida, vida, vida. Fíjate en Marcos capítulo 12, versículo 27, el texto que acabo de mencionar. Marcos 12, 27. Sergio, ¿lo tienes tú ahí, el texto? Marcos 12, puedes leer en el versículo 26 y 27, por favor. Dios no es Dios de muertos. ¿Sabéis que el pueblo de Egipto, antiguamente tenían un libro que, ¿sabéis cómo se llamaba el libro que ellos usaban? El libro de los muertos. Dios tiene un libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Por qué? Porque Dios es vida. Es un gran consuelo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque Dios es vida. Es Dios de vivos y no de muertos. Fíjate qué capacidad tenía el Señor tan grande de decirle a la muerte. Lázaro estaba metido allí en una tumba. Su cuerpo ya olía. Más de 3 días había pasado. Y Dios, que es Dios de vida, es capaz tan solo con su palabra de decir, Lázaro, sal fuera. Y de entre los muertos volvió de nuevo a la vida. Tenemos un Dios que vive, un Dios que no cambia, un Dios que está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, y soy Dios que da vida. Qué bonito cuando el Señor viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo poder, lo vamos a ver ahora un momentito, porque soy el Dios de vida. ¿Alguien puede leer Juan? Josep, ¿serías tan amable de leer Juan en el capítulo 1, en el versículo 4? ¿Puedes leerlo? Juan 1, 4. ¿Puedes volverlo a leer? En él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Está como diciendo, ya no tenéis por qué vivir en la tumba de la oscuridad, del pecado. Yo soy vida, y todos los que a mí vienen yo les daré vida eterna. Tengo poder para hacerlo. Qué bonito es pensar siempre, ¿no?, en el Dios que es la vida misma y viene a ofrecer vida y vida en abundancia, nos dice. Si vienes a mí yo te daré vida y te sacaré de entre los muertos y te pondré en una nueva vida que vas a vivir. Por eso la resurrección del Señor, en primer lugar, es porque Dios es vida. ¿Podéis imaginaros el Señor viniendo y diciéndole a los discípulos, sí, tengo que ir a Jerusalén para ser entregado, llevado en manos de los pecadores? Y el Señor diciendo, voy a entrar un momento por espacio de 3 días y noches. Voy a entrar en la oscuridad misma. Y se va a cumplir lo del Salmo 16, no dejarás que vea corrupción, no me dejarás mi alma en el Seol y saldré de entre los muertos por el poder de la vida que hay en mí. Y realmente vemos que el Señor es vida, pero al mismo tiempo es poder. Juan capítulo 10, mira qué texto más bonito. En el versículo 17, me encanta este texto. En Juan 10, versículo 17 y versículo 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. ¿Alguien puede leerla? ¿Qué dice? Para volverla a tomar. O sea, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué piensas, que la muerte de Cristo en las manos de los inicuos estaba descontrolada? No. Estaba controlada por Dios en cada acción. Y Él estaba diciendo, yo pongo mi vida voluntariamente. A Pedro le dijo, mete tu espada ahí. ¿No sabes que tengo poder de orar a mi Padre para que envíe legiones y me rescate de aquí? Tengo poder para hacerlo. Y tanto que tengo poder. Pero yo pongo mi vida para volverla de nuevo a tomar. ¿Se puede entender eso? Pues el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace. Y Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Vimos el miércoles aquí en el culto, estuvimos viendo un vídeo del Evangelio según San Juan, muy bonito. Y una de las imágenes que hay es cuando el Señor está en la cruz y ha dicho ya sus 7 palabras y de repente va a decir esa última, consumado es. Es una palabra en griego que significa todo está cumplido. Y inclinando el rostro dice, expiró. Y ese mismo momento estaba controlado por el Señor, ahora doy mi vida. De hecho, iban a quebrar las piernas de los que estaban allí, y para que se cumpliese la Escritura, el Señor dijo, no, yo voy a entregar mi vida antes de que me quebréis las piernas. No me las vais a quebrar, porque se tiene que cumplir las Escrituras. Todo estaba controlado. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, porque tengo poder absoluto. Tengo poder sobre mi vida y tengo poder sobre tu vida. Y yo te doy vida y te he prometido que te voy a sacar a la resurrección de vida. El poder de Dios de la resurrección. Algo verdaderamente precioso. Al mismo tiempo, este poder de Dios es el fundamento claro de nuestra fe. Un fundamento claro. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él murió y resucitó para nuestra justificación. Es el fundamento. ¿Por qué estamos en esta mañana aquí? Estamos recordando que el Señor está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros
y que Él vive. Por eso caminamos la vida cristiana, porque Él vive. Por eso Pablo está diciendo, por eso sufrimos oprobios. Por eso realmente vamos aquí, vamos allá y nos golpean y hacen esto y hacen lo otro. Porque Cristo resucitó, está diciendo en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué vale haber sufrido en Éfeso y haber sufrido aquí y haber sufrido allá? Es el fundamento de nuestra fe. Algo realmente muy, muy hermoso. Teniendo estos tres, en nuestra vida práctica como creyentes, la resurrección tiene un impacto muy fuerte, especialmente por la libertad que nos ofrece. Y es una libertad que nos ofrece del pecado. Déjame explicarlo en Romanos capítulo 6, si abres ahí la Biblia, en Romanos capítulo 6, lo vamos a ver en el versículo, Romanos 6, del versículo 8 al versículo 10. Fíjate bien. Dice, Romanos 6, 8, y si morimos con Cristo, ¿vale? Creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Este concepto de la resurrección de Cristo nos ofrece una libertad muy grande, porque hemos muerto con Cristo. Morir con Cristo significa que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron sobre Él y nosotros hemos muerto con Cristo. El bautismo que nosotros celebramos es realmente algo precioso. ¿Quién ha pensado en eso? Es que Dios ha pensado en eso. Ha pensado en que coge una persona y dice, te bautizarás. Y el bautismo significa que tú entras en la muerte con Cristo, mueres, para ahora vivir una nueva vida. Y la resurrección es el ejemplo claro de que antes estaba muerto. Yo he muerto con Cristo, antes estaba muerto. Y Pablo dice, yo cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y da una sensación muy grande de libertad. Ya no soy, ya no tengo que estar ahí en la muerte. Le explicaba a mi esposa esta mañana. ¿Habéis pensado alguna vez la resurrección del Señor? Cuando llegaron los discípulos allí, se encontraron los lienzos, ¿verdad? Y habían unos que estaban doblados. O sea, en una resurrección, el Señor no corría en su plan, simplemente lo vivía. Resucitó de entre los muertos y dice que encontraron parte de sus vestidos doblados, pero ¿qué vestidos llevaba nuevo el Señor? Si los lienzos se quedaron allí. ¿Has pensado alguna vez los vestidos nuevos del Señor resucitado? ¿De dónde los sacaría? ¿Resucita de entre los muertos? Posiblemente no llevaría los mismos, porque no lo vería. María Magdalena, que estaba en él, le dijo al jardinero que creía, ¿a dónde has puesto tú al Señor? ¿Te lo has llevado tú? Y él era, posiblemente con nuevos vestidos, limpios, sin ningún olor. Nueva vida en Cristo. Esta libertad tan grande es que nosotros hemos muerto con Cristo y nuestros viejos, androjos y apestados vestidos se quedaron en la tumba para vivir una nueva vida. Y Él dice, vestíos ahora como escogidos de Dios, vestíos del Señor Jesucristo. Una nueva vida de libertad, porque Cristo ha resucitado y yo estaba muerto y ahora he resucitado juntamente con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Una vida de libertad. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿De qué libertad está hablando? No solo la libertad de la esclavitud de los pensamientos y de la voluntad de la carne y del caminar pecaminoso, no, está hablando de la libertad de entre los muertos, de una vida. Sal de la tumba. Y siempre recordarás. Paseas por las tumbas y alguna te dice, yo ya no estoy aquí, estoy en otro lugar. La libertad de vivir una vida resucitada. Y ahí está, hermanos. Produce una transformación muy grande pensar en la resurrección. Filipenses capítulo 3 nos dice este texto precioso. Filipenses capítulo 3. Pablo está haciendo un relato acerca de su vida y está explicando qué es lo que es en Cristo. Y entonces en el versículo 8, si me permitís, voy a leer un poquito del versículo 8 hacia adelante, porque es muy, muy bonito como él acaba en la resurrección del Señor y dice, y ciertamente, Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice ahora, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo quiere saber, quiere conocer a Cristo y quiere conocer el poder de la resurrección. Ahora soy una nueva vida en Cristo y he resucitado juntamente con Él. Y el poder de la resurrección de Cristo quiero conocerlo. Quiero vivir esa nueva vida resucitada. Quiero experimentar la muerte y al mismo tiempo experimentar la nueva vida de Cristo. Os confieso algo, ¿puedo confesar algo aquí esta mañana? No le importará a nuestro querido hermano Israel que lo diga. Pero estábamos en las clases de bautismo y hablábamos acerca de muertos para vivir una nueva vida en Cristo. Y entonces le digo, el Señor coge este ejemplo para decir que ahora Cristo nos coge y nos sumerge en su muerte. Y de repente estamos en su muerte para vivir una nueva vida en Cristo. Israel me estaba mirando, escuchando, con esa pasión que tiene, y me dice, dice, el día de mi bautismo, a mí me mantienes en el agua más tiempo, porque quiero experimentar la muerte. Digo, y tanto que sí. El día del bautismo, no sé si os acordáis. ¿Os acordáis el día del bautismo? Yo sufría un poquito. Dice, yo aguanto bastante en el agua. Y entonces, Israel, ¿tú crees que el Señor Jesús? Sí, lo creo, sí. ¿Crees que el Señor ha perdonado tus pecados? Sí, lo creo. Pues todos aquí presentes, en el nombre del Padre, del Hijo, te bautizamos. Y ¡bum! Y allí. Y la gente estaba esperando a que salga. Y yo conté hasta 15, ¿eh? Yo pensé, mentalmente voy a contar hasta 15. Y entonces salió fuera. Pero qué bonito. Quiero experimentar mi muerte con Cristo. ¿Cómo muero yo? Sabiendo que hay un poder de la resurrección, sí muero, pero ahora vivo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El poder de una vida resucitada nueva en el Señor, donde mis pecados han sido cancelados, perdonados, echados en el fondo del mar. Allí están, allí se quedó, experimentando la muerte, la liberación, sabiendo que ahora vivo una vida nueva, transformado en el Señor. Y puedo caminar con el Señor en el poder de la resurrección.
sabiendo que Dios es vida, tiene poder, y tanto que sí. Es el fundamento sólido de mi fe, de nuestra fe. Experimentamos esa muerte, ese poder de la resurrección, de una vida cambiada. Qué bonito. Tú ves, predicas el Evangelio y encuentras que el Evangelio llega a la vida de una persona con poder. ¡Buah! Y entra ahí con fuerza. Y de repente lo llena todo. Y ves como el poder de Dios en el Evangelio es poderoso y cambia y transforma vidas, actitudes. De la abundancia del corazón empieza a ser transformado y empiezan a salir palabras de dulzura y de cariño y de alabanza a Dios. Estos miembros que eran usados antes para la inmundicia, por el poder de la resurrección, ahora son usados para la justicia de Dios. Estos ojos, este cuerpo, lleva el signo de que he sido comprado por la sangre del Señor para una nueva vida, por el poder de la resurrección. Y en último lugar, es la esperanza del creyente. Vivimos la vida y Pablo dice, no, ni espada, ni turbación, se explica todo, dice, mas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro de que, y vuelve a explicarlo, nada me va a poder separar del amor de Dios, porque el Dios de la resurrección me está esperando y tengo esperanza de la vida eterna. El libro de Tesalonicenses le escribe a Pablo. Y le escriben y le están diciendo, Pablo, ¿qué pasa con aquellos que duermen? Aquellos que han muerto en el Señor, ¿qué les está pasando? Y entonces lo va a relatar en su carta de Tesalonicenses y lo va a explicar. Por tanto, hermanos, os digo que el Señor a la final trompeta, porque la trompeta sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados. Oh, la esperanza de la vida eterna. Estoy seguro, ¿eh? Por eso hemos dicho muchas veces que no hay temor a la muerte. No, no lo hay. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está el aguijón? No. Qué bonito que en el Salmo 23 ya lo dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Es un valle que es de sombra, no tiene capacidad de hacerte daño. Pues vives con esa esperanza de que el Señor resucitó y yo resucité juntamente con Él. Juan capítulo 14, para acabar, nos lo dice en el texto tan bonito de la resurrección, y en Juan 14, no es aquí. No tengo el texto correcto. Sí, Juan 14, versículo 19, perdón. Juan 14, 19. El Señor está hablando, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, está diciendo, en la casa de mi Padre, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Texto muy, muy bonito. Y en el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Esta es la frase. Porque yo vivo. ¿Alguien puede decirla? Ánimo. Porque yo vivo. Más fuerte. Más fuerte. Amén. No es de vergüenza, ¿eh? Fíjate qué bonito. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esperanza más grande. Hoy recordamos de una manera muy especial
que el Señor resucitó, pero no solo como un hecho puntual, histórico, sino como la base misma de nuestra fe en el Señor. De que pase lo que pase en la vida, sabemos que tenemos esperanza en el Señor, una transformación completa, una libertad de nuestros pecados, fundamento sólido donde pase lo que pase, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque el Señor nos lo dice claramente, Él es poderoso y Él es vida. Los creyentes vivimos en esa esperanza y es muy clara, muy clara. Yo sé que mi Redentor vive y tengo la esperanza de que un día le veré, porque Él prometió y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Habéis muerto conmigo, habéis resucitado conmigo, y yo soy el Dios de los vivos y no de los muertos. Qué bonito pensar, hermanos, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y sé que tarde o temprano, sabemos, tenemos esa esperanza de que un día estaremos con el Señor en ese poder de la resurrección de gran esperanza. Los discípulos en una situación compleja, había muerto el amigo de Jesús, Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y entonces el Señor les da esas palabras que hemos escuchado muchas veces. Muchas veces. Tenía que ser un impacto muy fuerte para los discípulos, que el Señor les dijera, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los discípulos dirían, ¿esto qué significa? Pero después de ver al Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario, y después de recibir las noticias, la tumba está vacía, el Señor vive. Todavía parecía que no lo encajaban, y en un momento determinado de intimidad que ellos tenían, el Señor se aparece allí en medio. Yo soy, paz a vosotros. Os dije que yo era la resurrección y la vida. Y entonces tienes ahí a Tomás arrodillándose y diciendo, Señor mío y Dios mío. Qué bonito. Nosotros podemos vivir en ese poder de la resurrección. Vive con tus ojos puestos en el Señor que vive y vive eternamente. Y nosotros podemos experimentar la resurrección incluso en vida. El poder de la resurrección que me eleva a una vida maravillosa, llena de esperanza y me hace exclamar como Pablo lo que nos dice, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos y Ezequiel nos dirige. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el tiempo que hemos pasado juntos. Pedimos que podamos salir de aquí con nuestros corazones llenos de esperanza, llenos de gozo, de paz, llenos de propósito, llenos de gratitud, porque nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido colocados en Cristo y podemos vivir la vida de Cristo, con esperanza, con ilusión de que un día estaremos delante de tu presencia y exclamaremos, mi Dios, mi Señor, mi Rey. Pedimos tu bendición, encomendamos a ti nuestras vidas. Si hay alguien entre nosotros que no conoce el poder de la resurrección, pueda escuchar tu voz en tu calendario para su vida y pueda decir, hoy es el día de salvación, hoy es el día que acepto este mensaje y lo llevo a mi corazón para que transforme mi vida y me dé esperanza. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús.